Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que siempre genera muchísima conversación y especulación entre los fans, los supuestos celos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Así es, vamos a explorar esa idea de que Kerem podría no querer ver a Hande feliz con otro. ¿Será cierto? ¿O es pura invención de la prensa y los seguidores? Pues quédate conmigo hasta el final porque vamos a analizarlo todo, los rumores, las señales, y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras, o quizás, más bien, detrás de las redes sociales. Y antes de empezar, ya sabes lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo has hecho, invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades sobre tus actores y actrices favoritos. Dale a ese botoncito rojo y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos vídeo. Así nos ayudas un montón y te aseguras de estar siempre al día. El título de hoy, Celos de Kerem Bürsin, no quiere ver a Hande feliz con otro, es sin duda alguna muy llamativo y genera mucha curiosidad. Sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron una de las historias de amor más seguidas en el mundo del espectáculo turco, y aunque su relación terminó, la conexión entre ellos y la atención de los fans hacia sus vidas personales sigue siendo inmensa. Cuando una pareja tan icónica se separa, es natural que la gente busque explicaciones, que se pregunten qué pasó y, sobre todo, qué están haciendo ahora. Y es ahí donde entran los rumores. El rumor de que Kerem podría estar celoso de la felicidad de Hande con otras personas es uno de los que más ha resonado. Pero, ¿en qué se basan estos rumores? ¿Hay alguna evidencia real, o son meras suposiciones alimentadas por la nostalgia de su relación pasada? Vamos a analizarlo desde varios ángulos. Primero, recordemos la intensidad de la relación entre Kerem y Hande. Cuando dos personas que comparten pantalla y tienen una química tan palpable en la ficción, terminan enamorándose en la vida real, la expectación de los fans se dispara. Su relación fue muy pública, documentada en redes sociales, en apariciones juntos, y en cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro. Esa intensidad, ese amor que parecía tan genuino, dejó una huella profunda en sus seguidores, quienes esperaban que su historia de amor durara para siempre. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un shock para muchos. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿es posible que uno de ellos, o ambos, aún sienta algo fuerte por el otro? Los rumores de celos de Kerem Bürsin a menudo se alimentan de pequeñas interacciones en redes sociales, de me gusta o de la ausencia de ellos, de comentarios ambiguos en entrevistas. Por ejemplo, si Hande es vista o fotografiada con algún otro colega o incluso amigo cercano, los fans más observadores empiezan a buscar la reacción de Kerem. ¿Ha reaccionado de alguna manera? ¿Ha habido algún comentario de él, o de alguien cercano a él, que pueda interpretarse como incomodidad o envidia? La verdad es que en la mayoría de los casos, estas interpretaciones son subjetivas y a menudo se basan en la proyección de los propios deseos y expectativas de los fans. Pensemos en la naturaleza de las relaciones después de una ruptura, especialmente cuando se trata de personas que siguen trabajando en la misma industria y que tienen un público tan atento. Es muy difícil mantener una relación cordial y amistosa si la separación no fue del todo amistosa, pero también es muy complicado borrar por completo los sentimientos. Y si uno de ellos o ambos aún tiene sentimientos, es natural que haya cierta vulnerabilidad. La idea de ver a la persona que amaste ser feliz con alguien más puede ser dolorosa. Ahora bien, hablemos de las pruebas que a menudo se presentan. En el mundo de las redes sociales, todo se magnifica. Un comentario aparentemente inocente de un amigo de Kerem en una foto de Hande puede ser interpretado como una pulla o una señal de descontento. O la falta de un me gusta de Kerem a una publicación importante de Hande puede ser vista como una prueba de distanciamiento o incluso de resentimiento. Sin embargo, debemos recordar que cada persona tiene sus propias razones para interactuar o no en redes sociales. Puede que Kerem esté intentando darle espacio a Hande, puede que esté concentrado en sus propios proyectos, o simplemente puede que no vea la publicación en ese momento. Otro aspecto a considerar es la profesionalidad. Kerem Bürsin y Hande Erçel son profesionales y, a pesar de su historia, es probable que mantengan una relación cordial y respetuosa, especialmente si trabajan juntos en futuros proyectos. La industria del entretenimiento turco es pequeña, y los caminos se cruzan con frecuencia. Imaginar que Kerem desearía activamente que Hande no sea feliz sería pintar un cuadro.
Muy negativo de él, y no tenemos pruebas contundentes para respaldar eso. Es importante también considerar la perspectiva de Ande. Si ella está feliz y avanzando en su vida, ya sea personal o profesionalmente, ¿qué importa realmente si Kerem siente algo o no? La atención debería estar en su bienestar y en su propia trayectoria. Sin embargo, como mencioné antes, la conexión entre ellos fue tan fuerte que los fans siguen muy interesados en sus vidas. Ahora analicemos la posibilidad de que Kerem sea una persona que en general sea celosa. Basándonos en su imagen pública, se le percibe como un hombre seguro de sí mismo, apasionado y dedicado a su trabajo. No hay muchos indicios previos que sugieran que sea una persona propensa a los celos patológicos. Las relaciones terminan por muchísimas razones, y la infelicidad o los celos de una de las partes no son necesariamente la causa principal. Quizás la interpretación más sencilla de la situación es que Kerem, como cualquier ser humano, pueda tener sus propios sentimientos y emociones respecto a su relación pasada y su estado actual. Si está soltero y ve a su expareja feliz, es posible que sienta una punzada de melancolía o incluso una leve envidia, pero eso no se traduce automáticamente en un deseo de que ella sea infeliz, o en un intento activo por sabotear su felicidad. A menudo, la línea entre el recuerdo agridulce de una relación y el deseo de que la otra persona siga adelante en su camino es muy fina. Otro punto que debemos tener en cuenta es la presión mediática y de los fans. Cuando eres una figura pública, cada paso que das, cada interacción, está bajo escrutinio. Los rumores y las especulaciones son parte del juego. Si los fans quieren creer que Kerem está celoso, encontrarán pruebas para respaldar esa creencia, sin importar cuán débiles sean. Es un ciclo que se retroalimenta. Podríamos incluso especular sobre escenarios hipotéticos. Imaginemos que Kerem está en una nueva relación y su actual pareja siente celos de Ande. En ese caso, la presión sobre Kerem para mantener cierta distancia o para mostrar incomodidad podría ser alta. O viceversa, si Kerem ha seguido adelante y está genuinamente feliz en su vida actual, es posible que las menciones de Ande o su vida pasada le generen una sensación de incomodidad simplemente porque ya no forma parte de su presente. La clave aquí es la sutileza y la falta de confirmación. Si hubiera habido alguna señal clara, alguna declaración directa o indirecta, algún gesto inequívoco por parte de Kerem, podríamos tener una base más sólida. Pero lo que tenemos son interpretaciones, a menudo forzadas, de sus acciones o inacciones en el ámbito digital. Pensemos en la diferencia entre sentir una emoción y actuar en consecuencia. Es perfectamente normal sentir nostalgia, o incluso un ligero pesar, al ver a alguien con quien compartiste momentos importantes rehacer su vida. Eso no significa que desees que esa persona sea infeliz o que quieras interferir en su felicidad. Simplemente son los ecos de un pasado compartido. Si queremos ser justos con Kerem Bürsin, deberíamos basarnos en hechos y no en especulaciones. Hasta ahora, no hay evidencia concreta que demuestre que Kerem Bürsin activamente no quiera ver a Hande Erçel feliz con otro. Lo que sí vemos es una relación pasada muy mediática, un gran afecto de los fans por ambos y, como resultado, una constante búsqueda de detalles y significados ocultos en sus vidas. Quizás una forma más sana de enfocar esto es pensar en cómo ambos han avanzado. Hande ha tenido proyectos exitosos y, hasta donde sabemos, está viviendo su vida plenamente. Kerem también está enfocado en su carrera, en nuevos proyectos, y se le ve en buena forma. Si ambos han logrado encontrar la paz y la felicidad después de su relación, eso es lo que deberíamos celebrar. La idea de un Kerem atormentado por los celos es más una narrativa dramática que una realidad probable. Además, es posible que lo que los fans interpreten como celos sea simplemente el dolor de haber perdido una relación que consideraban perfecta. Los fans se encariñan con las parejas de ficción y, cuando se vuelven reales, esperan un cuento de hadas. Cuando el cuento termina, es difícil aceptar la realidad y a menudo se buscan culpables o razones trágicas. En resumen, los rumores sobre Kerem Bürsin sintiendo celos de la felicidad de Hande Erçel con otros parecen ser, en gran medida, producto de la especulación de los fans y de la interpretación de acciones y omisiones en las redes sociales. No hay pruebas concluyentes que respalden esta afirmación. Lo más probable es que ambos hayan seguido adelante con sus vidas de manera profesional y personal, y que cualquier emoción residual sea una parte normal de la transición después de una relación significativa, pero no un deseo activo de ver al otro infeliz. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar los misterios detrás de los supuestos celos de Kerem Bürsin.
basándonos en lo que podemos observar y en la lógica de las relaciones y la vida pública. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Recuerden que en el mundo de las celebridades, lo que vemos en la superficie a menudo no es la historia completa, y los rumores deben ser tomados con una dosis saludable de escepticismo. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores de celos? ¿O consideran que es pura fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo. ¡Chao!